Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de estrenar aquí en París, en la Ópera de París, la puesta en escena de Pierre Audi de Tosca, quizás una de las óperas más populares de Puccini, con dirección musical de Dan Ettinger. El papel protagonista masculino de Mario Cavaradossi lo interpreta durante casi 10 representaciones el tenor argentino Marcelo Puente, alternando con el alemán Jonas Kaufmann. Y precisamente para hablarnos de su interpretación del papel de Mario Cavaradossi y de su brillante trayectoria en el mundo de la ópera, en las principales casas de ópera del mundo, Marcelo Puente ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, ¿qué tal, John? Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios en plenas representaciones. No es fácil eso de salir cuando uno está cantando, ¿eh? Bueno, lo interesante de aquí es que hay varios días de pausa entre función y función, entonces uno puede permitirse, venir a visitar amigos y hacer entrevistas, fotos y también ver la ciudad, que es muy linda, claro. Vale la pena. Aprovechemos la ocasión. Permíteme que explique, Marcelo, antes que nada, que has nacido en la ciudad argentina de Córdoba, donde vas a realizar estudios de medicina. Sí. ¿Era tu vocación, me imagino? Sí, bueno, yo en realidad nací en la provincia de Buenos Aires, pero toda mi familia en una ciudad que se llama Rivadavia, América, pero toda mi familia desde hace muchos años nos hemos radicado en Córdoba. Yo soy hijo adoptivo de la ciudad de Córdoba. Y sí, empecé estudiando medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, esa en un principio era la vocación que elegí, pero estudiando medicina me descubrí que tenía este talento y bueno, he cambiado. ¿Es cierto, Marcelo, que por casualidad pusiste un compact de música clásica y oíste la voz de Luciano Pavarotti? Sí, fue así exactamente. Estaba estudiando anatomía y para concentrarme puse un CD de música clásica y en una de esas pistas estaba Pavarotti cantando Una furtiva lágrima. Y cuando escuché ese timbre de voz, que yo no sabía quién era Pavarotti, tenía 19 años, ni sabía lo que era la ópera, y cuando lo escuché me quedé fascinado con su timbre de voz y su forma de expresar. Y empecé a imitarlo y bueno, ahí fue que la vocación se me fue para el lado de la música, del canto, más que para la medicina. Y habías cambiado la voz, naturalmente. Sí, y como me di cuenta que lo podía imitar tranquilamente, que la impostación lírica la tenía ya incorporada, era una cosa innata, me llamó muchísimo la atención y como que despertó en mí las ganas de investigar y de seguir estudiando. ¿Qué fue la primera persona que creyó en ti allí en Córdoba? Pues la primera persona que creyó en mí fue una maestra griega que fue con la que primero empecé a estudiar en la Radio Nacional de Córdoba.
ella hacía un curso, una masterclass para varios alumnos, y ahí empecé con ella yo a estudiar. Y después me fui a Buenos Aires, donde estudié con mi querido maestro del Teatro Colón, Renato Sassola. ¿Cómo fue ese cambio de Córdoba a Buenos Aires, a ese coliseo que es el Teatro Colón? Pues muy grande, porque yo comuniqué a mi familia que quería dejar la carrera de medicina. Y bueno, entonces tuve que empezar a trabajar, a pagarme mis clases, y viajaba 2 veces hasta 3 veces por semana por semana de Córdoba a Buenos Aires, que son 900 kilómetros. Entonces yo utilizaba el autobús a la noche, viajaba 9 horas, dormía en el autobús y tomaba la clase a la mañana o a la tarde, depende del horario de mi maestro. Y me volvía otra vez a Córdoba. Pero así estuve 2 años, y en Córdoba trabajaba en unos cines para solventar mis gastos. Llegabas a la clase de canto por la mañana con la voz de la noche, ¿no? Seguramente. Sí, lo que pasa es que bueno, la juventud también, tenía 19 años, 20, y dormía en el autobús y podía afrontar esos cambios, digamos. Y gracias a una beca vas a perfeccionar tu técnica en Alemania, 2 años. ¿Cómo fueron esos 2 años? ¿Hubo un choque cultural quizás cuando llegas allí a Düsseldorf? Muy grande, sí. Fui becado para entrar en la ópera estudio de la Deutsche Oper am Rhein. Estuve 2 años, fue un choque muy grande para mí porque no era mi primer viaje internacional, fui con 21 años. Pero bueno, hice una audición, le gusté al director artístico y me hizo el contrato por 2 años. Fue mi primer contrato profesional fuera de Argentina. Y bueno, entonces estuve ahí. Fue muy difícil, claro, pero aprendí mucho. No hace mucho estuvo con nosotros Ramón Vargas, el gran tenor mexicano, y nos habló del secreto del éxito de los tenores latinos. Quizás es la tenacidad para ti, eso de hacer 9 horas de viaje para dar una clase, Sí. hay que tener una cierta tenacidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Ramón. Nosotros tenemos esa capacidad para enfrentar lo imposible, creo. Porque tenemos esa fuerza de voluntad que realmente nos hace seguir y seguir y seguir, porque no es fácil desde Latinoamérica viajar a Europa o a Estados Unidos y pretender formar una carrera desde cero, porque es así siempre, generalmente los que viajamos y nos atrevemos a cruzar el charco, como decimos nosotros, es muy difícil poder llegar a concretar este sueño, pero bueno, sí se puede. Y quizás para la voz de tenor es más difícil que para otras voces, ¿no? Estáis siempre en la cuerda floja. Sí, porque es una voz, un instrumento muy delicado. Todo el mundo, digamos, la formación de la voz de un tenor requiere muchos años de estudio. Yo estoy estudiando, empecé a los 19, o sea que tengo muchos años. Entonces requiere un estudio muy, muy intensivo de la técnica, de conocerte a vos mismo, el repertorio que puedes abarcar, con la edad justa, no ir más allá sin tener los conocimientos necesarios de la técnica, de cómo respirar, de cómo soportar todo el fraseo, toda la ópera. Requiere mucho, mucho, mucho estudio. Y además porque la voz del tenor, según mi parecer, es un poco más delicada porque no es una voz natural. La voz natural del hombre es la voz del barítono, que es un canto más en el centro, del medio registro. El tenor canta en el medio registro, pero también tiene que cantar agudos, que cantamos sobre una base armónica, en realidad. Y eso genera fabricar ese registro que no existe naturalmente. Entonces, por eso es muy delicada y necesita mucho estudio, claro. ¿Vuestra preparación se puede comparar a la de los deportistas de alto nivel? Sí. Es cierto que también habías jugado tenis a un Sí, muy buen nivel. Bueno, yo jugué muchos años al tenis y fui campeón también.
Pero bueno, cosas de la vida me llevó por otros caminos, pero me encanta el tenis, el deporte. Afortunadamente para el mundo de la ópera. Sí, 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 también es importante la buena imagen. Hoy Marcelo, en día. claro, por supuesto. Marcelo, has cantado en teatros como el Covent Garden en Londres, en la Deutsche Oper en Berlín o la Scala de Milán. ¿Cómo se siente un joven tenor como tú debutando en esos coliseos por los que han pasado todos? Pavarotti, por ejemplo. Pues es una experiencia inolvidable y es por lo que siempre he luchado. Es un sueño hecho realidad. Para mí cantar tanto en el Covent Garden como ahora aquí en París o en la Scala de Milán o en Hamburgo, en Berlín. Bueno, estuve hace un mes en Washington. Es lo que siempre quise, porque yo siempre quise no tuve mucha ambición, pero sí siempre quise estar en el primer nivel. A veces esos debuts son un poco por casualidad, ¿no? Me comentabas que en la Scala debutas con Sí, Francesca de Rimini un sí. poco por casualidad. Sí, fue así. El año pasado yo estaba trabajando en la ópera de Dresde eh, y mi manager me llama una semana antes del estreno de Francesca da Rimini en el Teatro alla Scala de Milán, que habían tenido un problema con el tenor que estaba y había renunciado. Y yo, como había hecho este rol que es muy difícil, el Paolo il Bello de Francesca da Rimini, lo había debutado 4 meses antes. Y era uno de los pocos tenores en el mundo que lo tenía ya cantado y conocía el rol. Me convocaron a mí, fui el primer día, llegué al escenario para el pregeneral y canté 9 funciones y tuve un éxito muy grande. Y para mí eso fue increíble. Fantástico. Todavía estoy tratando de asimilarlo. Hablando de los papeles que has cantado, están casi todos los buenos de la película, Sí. el capitán Pinkerton de Madame Butterfly, Don José de Carmen, Mario Cavaradossi, que estás cantando aquí en París, pero la mayoría acaban muy mal. Sí, bueno, Pinkerton en realidad Es el es el único. malo de la película, Sí, es porque verdad. realmente sí, es un personaje un poco ingrato porque si bien la música es maravillosa, pero el personaje es bastante ingrato desde el punto de vista de que es muy machista y bueno, y abandona a Chocho San. Y son roles, por ejemplo, sí, el Cavaradossi, por supuesto, termina muriendo. Don José, Don José, apuñalado. Don José termina siendo un asesino cuando empieza la ópera siendo un poco más naïf. Sí, son muchas emociones por las que uno trata tiene que transmitir al público. Y bueno, a mí me encanta todo el tema de la interpretación, aparte de la voz, que por supuesto tiene que estar, y la técnica. A mí me gusta mucho tratar de que el rol que interpreto sea creíble y tratar de buscar nuevas maneras de llevar la ópera a la juventud o a nuevos públicos, tratando de ser más creíble en la parte interpretativa. También musical, pero en la parte de actoral, digamos. ¿Qué tenéis los tenores, la voz de tenor, que siempre os acabáis llevando la chica? Pues hay que preguntárselo al compositor, a los compositores. No lo sé. Puede ser esta sensación del romanticismo en la voz del tenor y de esta capacidad en la escritura musical de llegar a notas imposibles casi, que los compositores se han inspirado para darnos a nosotros, los tenores, unas páginas increíbles y soñadas y de una música maravillosa, a la cual soy muy afortunado de interpretar, claro. Volviendo, Marcelo, a esta producción de Tosca en la Ópera de París, el peso de la iglesia es enorme, Sí, insoportable. Físicamente hay una enorme cruz de sí, toneladas encima de la escena sí. que corre el riesgo de aplastaros, ¿no? Sí, sí, es increíble. Yo cuando la vi por primera vez a esta producción en el escenario, esa cruz omnipotente que simboliza efectivamente la opresión, la presión de la iglesia en ese momento,
sobre las decisiones políticas del jefe de policía, de Scarpia, y toda la relación entre la iglesia, la política. Y realmente cuando la vi me quedé impresionado porque es una imagen muy fuerte y también nos condiciona a nosotros como intérpretes a accionar con esa escenografía. Cuéntanos cómo ha sido el trabajo con el joven director de orquesta israelí Dan Ettinger. Es joven y muy, muy activo, ¿no? Sí, maravilloso. La orquesta Realmente, estaba entusiasmada con él, sí, algo raro en estos pagos. realmente soy muy afortunado de hacer mi debut en la Ópera Nacional de París con el maestro Dan Ettinger, porque es un gran músico, una gran persona y realmente nuestro trabajo fue muy orgánico. En todos los ensayos él me decía algunas notas musicales o frases, cómo hacer el fraseo, pero además de eso fue muy orgánico su manera de trabajar, de dejar que yo eh, cantara y él entonces ahí recién después me decía cómo tenía que hacer una frase u otra y realmente es maravilloso porque es muy claro, es muy apasionado como yo, entonces eso es muy bueno. Tu papel también lo va a cantar Jonas Kaufmann. Imagino que no os habéis cruzado en los ensayos, ¿o sí? No, no, todavía no. Él desafortunadamente ha cancelado porque bueno, ha tenido un percance y se le ha irritado un poco la garganta y no ha podido venir. Pero lo esperamos porque es una gran estrella y todo el mundo lo quiere aquí. Y yo también me gustaría verlo y bueno, nos conocimos. Yo trabajé con él en Salzburgo en 2013 cuando fui su cover, su sustituto, en la ópera Don Carlo. Y lo conocí y maravilloso, como persona y como artista. ¿Cómo se siente un tenor haciendo de cover de una estrella como Kaufmann? ¿Tienes ganas de que se ponga enfermo o no? No le No, deseas. no, no, por supuesto que no. Por supuesto que para mí lo principal es aprender. Yo desde que empecé a cantar o estudiar, lo que siempre quise fue aprender. Y viendo estas grandes personalidades de la música, yo aprendo muchísimo. Y por supuesto que no me alegra que esté bien, que no esté bien, pero sí, claro, que lo esperamos aquí y ojalá que pueda venir a cantar, claro. Roger Federer o Nadal se lesionan también, ¿no? Sí, claro. Bueno, somos seres humanos y en la música también pasa lo mismo. En fin, pues ya lo saben. Esta puesta en escena de Tosca en la Ópera de París, en la que Marcelo Puente interpreta el papel de Cavaradossi, estará en cartel hasta el 23 de junio. Muchísimas gracias, Marcelo Puente, por haber estado Gracias aquí con a ti. nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Jérémy Boucher y a Suel Kedir, quienes están a cargo de la realización del programa, y enviar también un saludo muy cordial a todos nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Argentina, por supuesto, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Muy bien. Saludos a todos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Cielo